Muy buenos días tengan todos, felices y contentos en este día, sobre todo porque nuestro amigo Salomón, gracias Salomón por estar con nosotros. Al contrario, tú sabes Doc. que eres parte de la familia, Gracias, es parte de nuestro gracias. programa La Familia Escuela de Vida, porque el tema de hoy es precioso, es Así hermoso y pues esas diosidencias que se dan, ¿verdad? De que nuestro programa cayó este año el martes 24 de diciembre, la Nochebuena, el momento en el que todos estamos en ese silencio, esperando. Las escuelas no tienen clase, las oficinas muchas cierran temprano, porque es un momento especial, aunque muchos han perdido el motivo, pero ya sabemos cuál es y por eso estamos hablando hoy de lo que es la Navidad, la verdadera razón por la cual hoy celebramos, hoy se detiene toda la actividad, ¿verdad? Y festejamos en casa, festejamos en familia, festejamos en nuestro corazón el nacimiento de Jesucristo. Como cada martes, pues empezamos dándole las gracias a Sergio y a Leonora, deseándole muchísimas bendiciones a ellos, a sus familias, a esa hermosa nieta que tienen y mucho éxito sobre todo a esta casa que tenemos ya nosotros, donde fuimos adoptados, la Isla TV, el canal de los valores familiares, y que pues nos permite estar platicando con amigos, nos permite estar platicando con expertos en todos los temas que aquí tratamos para fortalecer a la familia, los vínculos familiares, promover principios y valores que nos hagan luchar contra las injusticias, que nos hagan amarnos más entre nosotros, que nos hagan perdonarnos, pero sobre todo que nos hagan ser hombres y mujeres íntegros, que hagamos algo bueno por nuestra sociedad, por nuestra isla, por nuestro país, por nuestro mundo. Estamos ya a pocos días de terminar el año, ya se acabó el 2024, vamos a empezar el 2025, que el 31 cae también en programa. Ahí sí vamos a hablar con Sergio y con Leonora porque pues sí, son muchas molestias, ¿verdad? De estar transmitiendo en días en que todos tenemos muchos que hacer, pero que seguramente podremos estar ya preparándonos para que el próximo año tengamos un excelente inicio en el canal de los valores familiares y en este programa La Familia Escuela de Vida y en toda su programación. Salomón, gracias otra vez, discúlpame porque mi preámbulo a veces ya sabes que casi no me gusta hablar, pero bueno, aquí estamos contentos de que estés con nosotros, Salomón. No, al contrario, qué hermoso. Buenos días, doctor, y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Fue algo, para mí una sorpresa muy, muy agradable. ¿Por qué? Porque este 24 significa para nosotros mucho el recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy especial y sobre todo a mí me gustó lo que decías tú, que todo se paraliza porque creo que es el nacimiento que conmovió el universo, claro, conmovió el mundo, conmovió, yo digo, la historia, porque hay, a partir de eso hay un antes y hay un después de Cristo. Correcto. Entonces, aunque a muchos no les guste, antes de Cristo y después de Cristo. Pero es que aún los académicos, aún los que nieguen y aún los mitistas que dicen no, que fue un mito y lo demás, tienen que utilizarlo. ¿Por qué? Porque es la forma en que se marca el estudio universal. Los críticos y todos tienen que recalar allá. Y entonces es algo obligado, por así decir. ¿Por qué? Porque está corroborado por todos los documentos, tantos históricos, y más después del avance de la ciencia de la arqueología, más todavía. Claro, que eso es importante recalcarlo, ¿verdad? Y eso es importante que a ti que nos estás viendo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Ojalá que compartas este programa, porque hay muchas cosas que se han dejado de hacer, porque lo hemos dejado de transmitir, la tradición se ha ido perdiendo, pero que es parte de lo que nuestra fe nos mueve a actuar como creyentes, ¿verdad? Pero que todo lo que acontece y todo lo que está narrado y escrito en la Biblia tiene un sustento histórico. Hay partes que sí son, ¿verdad?, de una manera poética, pero los hechos históricos están allá, con datos, con lugares, con personajes, en donde tú puedes consultar en cualquier libro de historia seria y formal y vas a encontrar el tiempo, vas a encontrar el lugar y vas a encontrar al personaje en el cual en los tiempos de Jesucristo se dio todo esto de lo que estamos hablando y que se promueve, ¿verdad?, dentro de nuestra fe. Es un hecho histórico, es una verdad histórica y que aunque a muchos le quieran cambiar o tergiversar el sentido, es una realidad.
Correcto, ya lo que puede variar no son los hechos están ahí. Claro. Lo que puede variar es la interpretación que uno le dé a los hechos. Eso sí puede variar, pero eso ya es relativo para las convicciones de cada una de las personas, ¿no? Lo que le llamamos las ideologías de cada uno. Pero pues si tú vas a leer a Plinio, si vas a leer a Flavio Josefo, que es un historiador judío, y a otros seculares también más, vas a encontrar el testimonial que hay acerca de la historicidad de Jesús, porque Jesús es un personaje histórico. Hay quienes hablan y afirman que se trata de un mito. Pero esto ha sido ya rebatido ya por grandes expertos que no tienen nada que ver. No hay una persona, creo, en la actualidad más secular que este español, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿no? Pero que él habla acerca de esto y rebate el tema de los mitistas. ¿Por qué? Porque pues él menciona que con evidencias quien quiera negar la existencia de Jesús, pues va a tener que atentar en contra de todos los escritos que ahí están plasmados en la historia. Entonces es algo interesante, ¿no? En este sentido. Sí, hay un libro muy interesante, muy antiguo también, pero que es vigente, no tan antiguo, pero que es muy vigente en su contenido sobre cristología. El autor creo es español también, González Cardenal, y que explica muy bien todo el sentido de Cristo en su vida, en su presencia, en sus obras, milagros, en todo lo que ha hecho, y que también pone datos, momentos históricos para que tú puedas consultar y ver, y que verdaderamente incluso me llama mucho la atención. Salí con prisas, olvidé algunas cosas, pero, y lo vamos a platicar más adelante, Salomón, seguramente tenemos oportunidad de platicar mucho sobre esto. Quiero que tengamos algunos programas sobre la teología en el sentido histórico y en el sentido fundamental de nuestra fe. Hay una parte de la historia que narra uno de los milagros de Jesucristo, y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y me puse a consultar y dices, qué interesante, ¿no? Qué interesante que esté plasmado. Lo voy a traer para constatarlo, para que lo veamos, porque es algo que rara vez lo podemos encontrar plasmado en un libro de historia, que no son escritos muchas veces por creyentes, aunque los libros de formación académico antiguamente eran escritos por religiosos, que eran los que tenían mejor formación en este ambiente. Sí, correcto, porque estaban apegados a lo que es la filosofía griega, y es en la filosofía griega donde pues venía el conocimiento de pues prácticamente de los estudios en ese tiempo, los estudios científicos, ¿no? Y eran ellos quienes mantenían la cuestión de la escritura. Porque esto es algo muy importante, la cultura. De ahí viene una persona culta, ¿no? Porque se dedicaba precisamente a todo, al cultivo de estas ciencias, porque realmente hoy se ven como ciencias, lo que son tanto la escritura como la investigación, la historia, son consideradas ya como una ciencia, porque llevan una disciplina. Y todo esto es algo muy importante. De hecho, ahí es donde viene la corroboración. Por eso, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando se habla del tema de la resurrección, dice, a ver, científicamente puedes probar la resurrección. Sí, porque no se habla de un laboratorio. Cuando hablamos de ciencia, a veces pensamos que vamos a tener un laboratorio y vamos a volver a repetir el tema de la resurrección para probar si existió o no existió la resurrección. No, el tema de la historia, se buscan los documentos históricos, los testimonios históricos, que es la misma forma como se hace un juicio, ¿no? A través de testimonios. Y cuando hay testimonios que corroboran, que afirman, esos testimonios son y sobre todo, los testimonios de testigos presenciales, porque así se reconstruyen los hechos. Cuando se trata de la historia, se van a la reconstrucción de hechos, y es lo mismo que sucede con el tema del nacimiento, ¿no? Porque lo que se basa es en testimonios históricos. En mucho tiempo, por ejemplo, Lucas fue atacado muchísimo, porque se decía, no, su testimonio no vale porque es un religioso. Pero, óigame, las personas religiosas también tienen valores, ¿no? O sea, no te van a mentir. Claro. O sea, porque es ciertamente que hay una fe detrás de ello, sin embargo, eso no desmerita su testimonio, porque imagínate que juzguen a un religioso en un juicio y por el hecho de que tú eres religioso, te descalifica y ya estás en la cárcel, ¿no? No, ya estás condenado. Aquí es lo importante que tenemos que manifestar. Estamos entrando en el preámbulo de este tema tan importante que es la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, porque es fundamental que podamos entender que estamos hablando de una verdad. Correcto. De una verdad que te puede mover a seguirlo espiritualmente en tu fe, o puedes
leerlo como lees cualquier libro de historia y conocer unos hechos que han sucedido. Eso ya es decisión tuya, ¿verdad? Es decisión tuya creer o no creer, o tener fe en esto y afianzar tu fe y a seguir, ¿verdad?, lo que tu religión te pueda pedir. Si quiero hacer la aclaración, Salomón, él pertenece a la iglesia evangélica, un servidor, los que me conocen, pertenezco a la iglesia católica, ¿verdad? Pero estamos hablando de la verdad y eso no nos separa, eso no nos divide, al contrario, nos une y nos hace reafirmarla y nos hace promoverla, que es lo importante en todas las verdades, porque hoy día la verdad se ha transgresado, se ha cambiado, se ha querido modificar por ideologías que no están sustentadas, como dice Salomón, en la ciencia y en la verdad, y eso pues nos lleva a equivocarnos, nos lleva a confundirnos, pero sobre todo nos lleva a no ser aceptados muchas veces, porque estamos viviendo una irrealidad, ¿verdad? Y las personas que conocen la realidad te dicen, no, eso no es verdad. Es correcto, y eso sí lleva al fanatismo, ¿no? El poder afincarte sobre algo que no es una realidad, pero que pues vas en esa lucha. ¿Qué es lo que le pasó al Imperio Romano? Fíjate, para mí el tema de la Navidad es algo muy, muy singular. ¿Por qué? Porque fue una lucha en el Imperio Romano en la época del surgimiento del cristianismo, surge dentro del contexto del Imperio Romano pagano, que estamos hablando de los Césares. Y estos hombres persiguieron con una forma, vamos a decir, con un odio a lo que es el cristianismo durante los primeros 3 siglos de cristianismo. Fue una persecución férrea en contra del cristianismo. Sangre de los creyentes corrió por todo eso, está bien documentado. Los mártires, sí, son 300 años casi de persecución en contra del cristianismo, porque el imperio pues prácticamente promovía al César como una deidad, le llamaban en el griego es el Kyrios, el Señor al que se tenía que venerar, y la imposición de una fiesta que posteriormente, más o menos en el siglo II, viene a hacer mella en contra de esto, que era el tema de las Saturnalias. Las Saturnalias prácticamente eran impuestas, es una fiesta, y ahorita que lo dices esto me llamó la atención, porque las Saturnalias, que se realizaban 7 días desde el 17 al 23 de diciembre, se imponían como prácticamente la religión del imperio, que se adoraba a Saturno, que se hacían festividades y festividades bacanales, por así decir, ¿no?, que se hacían en todo ese periodo de tiempo. Pero los afectados allá eran los creyentes, porque todo eso era como una lucha en contra de los cristianos. Es como, yo lo veo así, como la lucha que ahora se tiene en contra del orden mundial, el globalismo mundial, en contra del cristianismo. Es completamente lo mismo. Es lo mismo. Porque se trataba de llamar más la atención con esto para desvirtuar lo que es la gente que vivía en la fe. Pero no solo eso, Doc, sino que había derramamiento. O sea, esto es algo grave. O sea, ¿por qué? Porque el fanatismo religioso del Imperio Romano llevó a que los creyentes sean perseguidos. Así que la lucha de los creyentes, y empezaron a surgir, ahí es donde surgen los que le llaman padres apologistas, porque ellos defendían al cristianismo, que daban la cara, que decían, ¿saben qué? Los cristianos no son una amenaza, ¿por qué los están persiguiendo? Si ellos son nobles, son gente que aporta. Y estaban los padres apologistas defendiendo ante el imperio la cara, hasta que en una de esas, por cosas de Dios, y lo cuenta Eusebio en su historia eclesiástica, cuenta precisamente el encuentro que tiene Constantino, en donde ve la visión de esa cruz y que dice, por este signo vencerás. Así que él adopta el cristianismo, cesa el imperio. Y entonces viene algo interesante, Doc. Viene, a ver, el debate sobre, entonces, en el imperio, para mantener unido a la gente, ¿qué fiesta vamos a celebrar? Es correcto. Vamos a seguir celebrando todas las Saturnalias, que son prácticamente sangrientas, o vamos a qué fiestas. Si ya él adopta el cristianismo, ahora ¿qué hacemos? Entonces, ahí es donde comienzan los debates de la Navidad, donde dicen, bueno, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Por eso muchos dicen que surge la Navidad como una fiesta pagana, y no es así. Y para contrarrestar. Es correcto. Es para contrarrestar, porque recuerden, aparte de eso, las fechas, es muy interesante, porque las fechas de las Saturnalias son del 17 al 23.
El 24 comienza pues prácticamente lo que es el solsticio de invierno, que es la noche más larga, el 24. ¿Por qué? Porque, por eso le llamamos nosotros Nochebuena, porque viene el nacimiento de Cristo. Dijeron ellos, esta es una buena fecha. ¿Por qué? Porque es una buena fecha para celebrar. Y no solamente en eso se basaron. Ahorita me gustaría abonar a dos cosas más sobre el tema de la elección de la fecha, porque algunos dicen esta fecha es pagana, ¿no? Es que en la Biblia no dice que Jesucristo haya nacido en diciembre. Bueno, que en la fecha de que se escribió la Biblia no existía todavía los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, correcto. junio. Habían 10 meses, claro. De hecho habían 10 meses, correcto, pero ahora que ya se añadieron 2 meses más, y sí, entonces viene el mes de diciembre, y el 23 termina. ¿Por qué? Porque viene la noche larga, que va a ser la última noche larga, porque va a imponerse el nacimiento del sol y empiezan a cortarse las noches. Correcto. Entonces, le llaman ellos el nacimiento del sol invicto. ¿Por qué? Porque el sol invencible, el sol que se impone, y ahora las noches se acortan, la oscuridad. Correcto. La oscuridad es vencida por la luz. Vencida por la, ese es el tema. Ese es el tema, la oscuridad vencida por la luz. Correcto. Y entonces los cristianos empezaron a debatir. Y hay algo interesante sobre dos propuestas que decían, a ver, porque este debate de la fecha de la Navidad no surgió en el paganismo. Este debate es para ver qué fiesta vamos a celebrar en el imperio, ahora que es cristiano, ¿no? Se cristianizó por medio de Constantino. Y ahora, ¿qué fiesta vamos a celebrar? Y entonces empiezan los debates entre los cristianos. Y uno de los cristianos propone y dice, mire, Cristo, según los calendarios, nació, muere, porque tenemos correcta la fecha de su muerte, que es 25 de marzo. Bueno, muere 25 de marzo en una Pascua. Muy bien. Entonces, para la antigüedad, la fecha de la muerte era considerada también la fecha de la concepción. Es decir, la fecha en que tú mueres... ¿Naces? No, es la fecha en que fuiste concebido. Entonces, es muy fácil sacar la fecha del nacimiento. Claro. Dijeron, contemos 9 meses después de que fue concebido. Si murió el 25, entonces fue concebido el 25 de marzo. 9 meses atrás. 9 meses, cae 25 de diciembre. Exacto. Entonces, ya tenemos la fecha. Y todavía viene otro cristiano que va a abonar mucho. Juan Crisóstomo se llamó. Y Juan Crisóstomo dijo así, mire, Juan el Bautista entró a oficiar, cuando lo llaman a oficiar, entra a oficiar precisamente su ceremonia en un Yom Kippur. Yom Kippur es el día de expiación. ¿Y qué día cae el día de expiación? Bueno, cae entre septiembre y octubre. Bueno, está bien, porque es la fecha del día de expiación. Entonces, vamos a ver, si cayó en el día de expiación, vamos a ver cuándo nació Juan el Bautista, y de ahí le aumentamos 6 meses. Porque recuerda que 6 meses le lleva. Cuando María llega a Isabel, tenía 6 meses de embarazo. Es correcto. Entonces, ¿qué dice Juan Crisóstomo? Pues vamos a contar a partir de entonces, octubre. Hechos. No celebramos fechas de calendario. Correcto. Pero se asignan fechas en los calendarios para poder ubicar el contexto y el momento en el cual se va a conmemorar un hecho. En este caso, el día 24 en la noche, para 25, conmemoramos el nacimiento de Jesucristo. Que si fue exactamente el 25 de diciembre, que si fue otra fecha y demás, eso no tiene importancia. Lo importante es lo que estamos conmemorando y la manera en la que tú la vas a vivir. Y hay algo muy importante de todo lo que hablaste, tantas cosas, que no quise interrumpirte, pero cuando hablaste del fanatismo, hay dos cosas muy importantes que tenemos que recalcar dentro de este aspecto, que muchos acusan a las personas de fe de ser fanáticos también, ¿verdad? Primero, el fanatismo no se sustenta en la verdad. De principio sí, pero posteriormente sales de la verdad, sales de la realidad y empiezas a vivir cosas, ¿verdad?, de una manera ya irracional, diría yo. Y eso es lo que te hace caer en un fanatismo. Dejas de ver la verdad y te aferras únicamente en tu verdad y en tu manera de percibir las cosas, y obligas o haces todo para que los demás quieran ver tu verdad nada más, y dejando a un lado la realidad o lo que verdaderamente es verdad, valga la redundancia. Y por otro lado, es que ¿quién se va a atrever, hablando de los mártires que comentaste hace un momento, que sí, muchos dieron su vida, su sangre, su sufrimiento por la verdad? Jesucristo vive, Jesucristo resucitó, Jesucristo es el Salvador.
¿Quién en su sano juicio va a sostener una mentira a costa de su vida? Correcto. A costa de su sufrimiento. Es correcto. ¿Verdad? Hubieron mártires que fueron desollados vivos y les decían, di que no es cierto, di que no resucitó. ¿Quién va a decir? O sea, si vas a matarme, voy a sufrir tanto, ¿sabes qué? Pues digo lo que tú quieras. Es correcto. Y si no fuera verdad, pues con más razón diría, no, no, no es verdad, la verdad lo inventamos, la verdad fue algo que... No, llegaron hasta el extremo, y no fue uno ni dos, fueron muchísimos, muchísimos mártires. Hasta el día de hoy siguen dando su vida por Jesucristo, ¿verdad? Sosteniendo esa verdad a una costa de su vida y de su sufrimiento. Entonces, eso es algo de sentido común. Correcto. Es algo de sentido común que no podemos nosotros ignorar y que tenemos que darle su valor en su justa medida para poder sustentar esa fe que tenemos. Por esa razón, Doc, la Navidad, la festividad cristiana, porque es una de las aportaciones que hay que decirlo, que ha sido aportada por la cristiandad a la cultura, porque dentro de algunos elementos, ¿no? Y festividades, esta es una de ellas, al igual que la Semana Santa, ¿no? Que es una aportación cultural, porque realmente hay que ver. Es más, la gente se beneficia. Todos, claro, aún los que nieguen todos estos elementos se benefician. Si son trabajadores, se benefician. ¿Por qué? Porque el aguinaldo, los días de descanso, asuelto, todo eso. Es. Pero porque tenían un origen. El origen, claro, era la observancia de fe. Claro. Originalmente era eso, que claro, ya como usted dijo al inicio, que ya se desvirtuó y todo eso, pero originalmente era el sentido. El sentido es que vamos a dar estos días de asueto, ¿para qué? Para que la gente que es devota, que tiene fe, pueda tener tiempo, claro, para sus devociones. Claro. Ahora, la Navidad tiene que ser vista como la victoria sobre algo tan grande que mencionabas ahora, que es la persecución. O sea, todo lo que sufrió la cristiandad en esos 300 años, en esos 3 siglos de férrea persecución, ahora tienen una victoria y lo iconizan, ¿no? Lo ponen hacia arriba con una festividad. Qué maravilloso es, claro, esto. O sea, claro, y el querer quitar, atacar esto es un retorno al paganismo. ¿Por qué? Porque ahora volver a la pérdida de todo lo que el cristianismo logró al frenar todo ese tipo de persecuciones, que es lo mismo, mire, es lo mismo que está pasando ahora. Si el cristianismo cede a estos temas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un tiempo en el que la lucha era férrea para quitar de las cuestiones legales, incluso que estaban en la cuestión de la Navidad. ¿Por qué? Porque había un ataque férreo. Si estos globalistas, por así decir, ¿no? Que así los ubica la gente, sí, que están en contra de la vida, que están también derramando sangre de inocentes. A favor del progresismo, ¿no? Del progresismo, todo. Los progresistas. Si esto triunfa, hay un retorno al paganismo. Y claro, todo eso que se logró, esas persecuciones que cesaron, o sea, vamos a darle lugar para que de nuevo surjan. ¿No? Eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque la Navidad, ¿qué habla? Habla de vida. Habla de un nacimiento, claro, habla de lo que se tiene que celebrar como cultura. No podemos celebrar ni ser una cultura de muerte. Y esto es lo que contrasta precisamente la Navidad. Claro, claro. Entonces, y es lo que comentabas también al principio, ¿no? Que en la antigüedad las fiestas paganas incluían derramamiento de sangre, incluían sacrificios, incluían situaciones que no eran muy honestas entre las personas, ¿verdad? Inmorales incluso. Y las celebraciones que se adquirieron a raíz de estas fechas importantes de la fe, pues traen reflexión, traen amor al prójimo, traen ese poder encontrarnos con ese ser superior, con Jesucristo en el caso de nosotros, ¿verdad? Los creyentes en Él, ¿verdad? Para poder mejorar nuestra vida, ser mejores personas y cambiar el mundo que nos está lastimando realmente hoy día, ¿no? Correcto. Y fíjese, Doc, yo quiero abonar a esto, que no solamente es una cuestión dentro del cristianismo, pero hay similares de esta festividad con la fiesta de Hanukkah en el judaísmo. Actualmente, de hecho, ayer pasé en el malecón y veo allá en la plaza, tienen ya su Hanukkah y tienen al ladito del árbol. Correcto. Y cosa muy significativa. ¿Por qué? Porque cada 4 años Hanukkah coincide con la Navidad. Por eso algunos piensan que Jesús nace en el primer día del Hanukkah, que son 8 días. Haciendo un paréntesis, para la fe judía,
Correcto. Jesucristo no es el Mesías. Jesucristo no es el Salvador. O sea, si alguien quiere preguntarse, ¿los judíos celebran la Navidad de la Sangre de Cristo? No lo celebran, porque para ellos no ha llegado todavía el Mesías, siguen esperando la llegada del Mesías, ¿verdad? Y no reconocen a Jesucristo como el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios que llegó con nosotros en ese 24 de diciembre. Es correcto, gracias. Lo que estamos haciendo es una comparación porque me parece muy significativo las similitudes que hay entre la fiesta de las luces, que así le llaman Hanukkah, que es una fiesta que se celebra a partir de la victoria que ellos tienen, los macabeos, en contra de los griegos, quienes les estaban imponiendo pues las religiones griegas y les querían quitar el judaísmo, ¿no? Ese es el contexto de esa fiesta. Pero yo encuentro similitudes con la fiesta cristiana de la Navidad, porque primero, el Hanukkah no es una ordenanza dentro de las fiestas, vamos a decir, dentro de los que es la Torah, no es una ordenanza. En el Levítico 23 vienen las 7 fiestas, pero no está el Hanukkah. Esa es una fiesta rabínica que viene posterior, es como una fiesta nacional. Lo mismo. La Navidad no hay un mandato, es una festividad simplemente. En la Constitución no viene escrito el 24 de diciembre. En la Biblia no se manda. Tampoco lo dice, entonces, pero tampoco es algo que se prohíbe, ¿no? Es simplemente. Pero en las escuelas son vacaciones de Navidad. En los trabajos son las vacaciones, el descanso por Navidad. O sea, esa es la tradición que se ha continuado, que ha dado, como tú dijiste, esos beneficios, ¿verdad? Para creyentes y no creyentes, y que de alguna manera también, como tú dijiste en un principio, ha marcado nuestra historia, y que, bueno, de nosotros depende, ¿verdad?, seguir promoviendo esta tradición de la Iglesia, que es una tradición que transmite la fe, que transmite hechos para creer y para cambiar. Correcto. Y fíjese, Doc, que me gustaría hablar sobre las similitudes entre esas fiestas, porque es una fiesta judía que es muy significativa y que incluso me parece que el mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 8 dice, era invierno y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la rededicación, que esa rededicación que es el Hanukkah, es decir, el de las luces, cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, o sea, él relacionó esa luz con él mismo. Entonces, me parece que es muy significativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fiesta de Hanukkah se celebra con ciertas gastronomías especiales. Lo mismo se hace en Navidad. Sí, comes algo especial. El pavo y todo lo demás, ¿no? Dulces y los todo. Los que pueden hacerlo, claro, sí. Hanukkah es una fiesta lúdica, es de juegos con niños, se hacen dinámicas con lo mismo es Navidad. Sí. Fíjate. Villancicos, cantos, Hanukkah, la posada, la piñata. Se hacen juegos, de hecho, para que sepa, Hanukkah es donde se inventó el juego de la pirinola. El juego de la pirinola tiene su historia, porque cuando fíjate interesante que cuando ellos estaban en esa opresión, los soldados que eran sirios, pero le llamaban a ellos griegos, eran sirios, entonces vigilaban que nadie leyera la Torah, entonces salían los ancianos en la puerta de su casa con una mesita, y ahí tenían la Torah. Pero como estaban vigilando que nadie lea la Torah, la Torah son los primeros 5 del libro de Moisés, la Biblia, ¿no? Entonces cuando pasaban los soldados, estaban pendientes, ya va a pasar los soldados, volteaban y estamos jugando pirinola aquí entre todos, ¿no? Entonces así surgió el juego de la pirinola, ¿no? Entonces la Navidad también, o sea, ha creado juegos. El Hanukkah es un momento en que se han creado canciones bonitas, y Navidad también, los villancicos. Y eso es importante, qué bueno que tocas ese tema, porque los villancicos, las canciones de Navidad se hacían antes, ya no se hacen canciones de Navidad. Ya las canciones que se le hacen para esas fechas no tienen nada que ver con el verdadero sentido de la Navidad, y es la razón por la cual estamos en este programa, ¿verdad?, queriendo transmitir a todos los que nos ven, ¿verdad?, y ojalá que lo puedan compartir, cuál es el sentido verdadero de la Navidad. Correcto. ¿Cuál es la razón por la cual hoy en la noche se detiene el mundo, la gente se reúne en sus casas, ¿verdad? Y que independientemente que lo tomes en cuenta o no, es la verdad. Jesucristo nace en esta Nochebuena, se da ese momento especial, ese momento de amor de Dios hacia nosotros, en que Jesucristo llega a la tierra de una mujer virgen, llega a nosotros en un lugar muy humilde, en un lugar muy pobre, y que nace
nace aquel que viene a redimirnos, viene a darnos la oportunidad de la salvación y que no es un cuento, no es una anécdota, no es un mito, es una verdad histórica. Y aquí resaltamos nuevamente a Lucas, a San Lucas, Sí, correcto. porque él fue un investigador. Él no era creyente, él no creía en Jesucristo, no lo conocía. Él no conoció a Jesucristo. Que Lucas escuchó hablar de Jesucristo, estuvo con San Pablo, fue un fiel discípulo de San Pablo, ¿verdad? Y viajó a los lugares, entrevistó a las personas, a la Virgen María, a algunos apóstoles, a las personas que estuvieron presentes en los momentos históricos, y es así que escribe sus evangelios. Totalmente de ¿verdad? acuerdo. Porque lo preguntó, porque fue y lo preguntó. De hecho, si ustedes leen los evangelios, Lucas es el que pone más detalles sobre la niñez o sobre la Son infancia. 152 versículos que usa Lucas para narrar el nacimiento. El nacimiento, es el más largo, el más extenso. Y se va al corazón porque él dice que entrevistó a María, A ¿no? María, o sea, imagínate Entonces, a San Virgen. Lucas sentado a los pies de María y dice, María, cuéntame. Y por eso es que Cuéntame. Marcos, por ejemplo, no detalla esto, y Mateo habla desde el punto de vista de José. Así es. Pero aquí Lucas, que narra la historia del testimonio de María, o sea, es algo inédito, porque dice que María había guardado toda esa cosa en su corazón. Así es. Imagínate que la misma mamá te va contando. Eso es algo Después de la resurrección, después de la impresionante. ascensión, después de todos esos momentos, ella te está narrando lo que vivió. Y que está lleno de sentimientos, porque claro, imagínate de amor de una madre que vivió todo eso. Y cuando va a narrar, yo me lo imagino, ¿no? Que en las lágrimas, ¿no? En los ojos de María, Claro. Contando, porque la Reviviendo cada momento. No, y cuando cuenta, dice, y una espada traspasará tu corazón. O sea, estamos hablando de algo En ese momento yo creo que en la mente de María estuvo la cruz. Lucas nos da unas revelaciones inéditas. Sí. Y que le voy a decir una cosa para todos aquellos que a veces cuestionan. Lucas, estamos hablando de un testigo ocular. Alguien que entrevistó directamente a la Virgen María. No estuvo en los momentos Pero que narra, entrevistó a los protagonistas. A las protagonistas, a la actora principal, por ejemplo, así decir, de la portadora del Hijo de Dios. Entonces, estamos hablando de un testimonio que vale. Claro. Ahora, tú puedes tener en tus manos muchas historias. Vamos a poner a JJ Benítez, vamos a poner a quien era Dan Brown. Dan Brown, vamos a ponerlo acá. Código Da Vinci. Código Da Vinci, ¿no? Así es. Entonces, mira, interesante, porque si los pones aquí y está Lucas, vamos a hacer un juicio, a asimilar un juicio, ¿no? Aquí Un debate, ¿no? Un debate. Y Lucas los va a estar escuchando y va a decir así, oiga, ¿y ustedes conocieron a María? Claro. No, pues es que me dijeron, yo hablé con ella, ¿no? Claro. Estás hablando de un testimonio que pesa en un juicio. Así es. Pesa en un juicio, Claro. Doc. Y entonces, prácticamente con Lucas se descartan cualquier opinión, cualquier sugerencia, cualquier imaginación, porque ahí se plasma lo que aconteció. Y ahorita que hablas de los villancicos, fíjate que el Lucas menciona 5 canciones de Navidad, que le llaman, ¿no? 5 canciones de Navidad. 3 son prenavideñas, porque eran antes del nacimiento, que es la de María, que es, pues es interesante esa canción. Luego está la de Elizabeth y la del papá de Juan el Bautista, que se llamó Zacarías. Las tres canciones, ¿no? Prenavideñas. Pero narra también 2 canciones netamente navideñas, que son la de los ángeles, la del capítulo 2, 14, del Gloria a Dios en las alturas, muy famoso, ¿no? Gloria in excelsis Deo, ¿no? Y después viene la canción de aquel viejo Simeón, que a mí me llena el del viejo Simeón. Que hoy, en el evangelio del día de hoy, se narra el momento en el que Zacarías le dice, y luego Simeón en el templo, ¿verdad? Simeón a los 40 días, ¿no? Cuando lo presentan al Señor. Pero vean lo impactante. Está Simeón, cuando crea esta canción, agarra al niño, y él se llama su canción Nunc Dimittis en el latín, ¿no? Que quiere decir, Señor, por favor déjame que me vaya. Él está pidiendo permiso para morir a su Señor Así que es. tiene aquí. Así O sea, es. y esto es maravilloso. Un Señor que se hizo un anciano ya esperando la llegada del Mesías, de Salvador, y le pide permiso a su Señor que lo tiene en brazos. O sea, eso es maravilloso. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo a Simeón?
¿Quién les dijo que ese niño era el Mesías? El Espíritu Santo. Nada más, Pues, claro. porque no hay Entonces, más. Señor, ya puede tu siervo morir en paz. Puedo morir en paz. Porque ya la promesa que tú nos hiciste se cumplió. Déjame ya que me he visto vaya. al Salvador. Y él profetizó que dijo que este niño iba a ser motivo de controversia. De controversia, y lo sí. es. Por ¿Ve? supuesto, por Ve, supuesto, lo es así en es. el mundo. Si no, no estuviéramos tocando el tema de la Navidad. ¿No? Muy interesante, Ahora, Doc. Salomón, algo muy importante. Los niños. Los niños que hoy día se van formando en la catequesis, los niños que hoy día van conociendo todo esto. Hay una competencia muy fuerte con Santa Claus, hay una competencia muy fuerte con el comercio, hay una competencia muy fuerte con, se oye feo decirlo, ¿verdad? Es una frase fuerte, el paganismo. Se oye fuerte, ¿no? Se ofende muchas veces, pero es en el sentido de todo aquello que nos aleja de Dios y que nos convierte en materialistas. Y que hemos caído mucho en esto, en el sentido de los regalos, en el sentido de el mismo festejo, donde ya hay excesos, donde ya hay, y donde el festejado es hecho a un lado. Yo siempre lo equiparo cuando muchas veces platicaba con algunos amigos y oye, que vamos a festejar al bar, a la cantina, al restaurante. ¿Por qué? ¿Qué vamos a festejar? Nació mi hijo. Muy bien. Sí, pero ¿y dónde está tu hijo? Está en el hospital con mi esposa, pero vamos a festejar. Y a ver, espérate, o sea. Sí, es cierto. ¿No? O sea, equivale a lo mismo. Correcto. Y creo que muchos hemos vivido momentos así, en el trabajo, ¿no? Pasaba esto, ¿verdad? Que el papá nos invitaba a tomar una copa, a comer o algo, festejando el nacimiento de su hijo, pero el hijo estaba en el hospital con la mamá. Entonces, esto ha pasado y los niños están creciendo, siguen creciendo. Parte de este progresismo que vivimos es porque dejamos de impulsar el motivo de la Navidad, el verdadero motivo de la Navidad. Y es muy fuerte la competencia, Salomón. No, definitivamente. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención un video que se hizo viral en TikTok y en otras redes, que era de un niñito que estaba en el nacimiento tomándose la foto y era un americanito, el güerito, y decía: ay, mamá, decía en español así medio diferente, dificultoso. Yo quiero una foto con la cucaracha, dice. ¿Y cuál cucaracha? Era el niño Dios, ¿no? El bebé. El nacimiento. No le habían explicado ni siquiera. O sea, mire, interesante esto de que a veces lo tenemos y no sabemos. No lo conoce. Entonces hay una ignorancia en ese sentido. Necesitamos refrendar sobre este tema el verdadero sentido. Porque el sentido de la Navidad no es la fiesta, como usted dijo, no es Santa Claus, no son los regalos. El sentido de la Navidad fue el nacimiento de ese Salvador. Eso es lo que originalmente, claro, la intención de la celebración de un nacimiento, el nacimiento de Cristo. Por eso precisamente la palabra Navidad viene natividad, que es nacimiento. Y si ustedes van a estudiar a los diccionarios, allá dícese se refiere por autonomacia, dice allá, al nacimiento de Cristo. O sea, no a cualquier nacimiento, sino el nacimiento de Jesucristo, es la Navidad. Y también podemos ver, ¿verdad?, este nacimiento como el que tenemos aquí, hermoso, ¿verdad?, aquí presente, pues también antes lo veíamos en todos los parques, los veíamos porque las mismas autoridades, ¿verdad?, tomaban estas fechas como referencia, y había pastorelas en los parques, había grupos musicales de pastorelas, y eso ya se ha quitado. Eso ya no lo hemos visto. Los nacimientos que antes se hacían grandes ya no hay. He podido ver por parte de lugares públicos únicamente 3 escondidos, pequeñitos, disfrazados por allá, pero ya no se muestra esto. Se muestra mucho Santa Claus, se muestra mucho los regalos, se muestra mucho el consumismo, pero hemos hecho a un lado al protagonista de esas fiestas. Es correcto. Entonces es aquí un regreso, como decíamos hace unos momentos, a estas luchas que ahora sí que el cristianismo necesita refrendarnos como creyentes, enseñar a nuestras generaciones, involucrarlos. Miren, algo importante que tocabas en el tema de los villancicos, en el tema de las canciones, es esto. ¿Por qué? Porque esto hace que las familias puedan fortalecerse. Los villancicos no solamente les abren la mente a los niños y los hace participar en algo cultural también, porque también están fomentando el canto.
están fomentando una, pues algo, una práctica artística también, Así que es, yo me acuerdo que nos reuníamos y que allá, yo ya aprendí a tocar guitarra, a tocar órgano por el tema de hay que sacar las canciones, ¿no? De Navidad y del ¿no? Y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te crea, te da la forma de crear arte. Es correcto. Y entonces todo eso que se produce a través de eso, pero no solo eso, se integran familias. Y esto es precisamente porque, mire, Navidad en realidad, todas las escenas navideñas son escenas familiares. Vamos a contar, por ejemplo, ¿qué familia no ha tenido un matrimonio que sufre esterilidad como la que vivió Elizabeth y Zacarías? No solamente eso, mire, la escuela de ancianos, ahí están, Zacarías y Elizabeth son unos ancianos. Y cómo cuando la visita de María llega a visitar a esa anciana embarazada, cómo la atiende. Ella atiende. Entonces, el valor de los ancianos. Eso que tú comentas es bien importante porque hay que reconocer primero, Isabel era mayor. Sí, correcto. Era un anciano. Es correcto. Por lo tanto, tenía autoridad sobre María. Sí. Isabel era la dueña de la casa. Por lo tanto, tenía autoridad sobre la persona que estaba llegando a visitar. Sin embargo, lo que hace es bajarse ante la madre del Hijo de Dios, ante el mismo Dios que estaba presente, ¿verdad? Sí. María Sagrario de Jesucristo, ¿verdad? Nadie se lo dijo. Acababa de estar embarazada María. ¿Cómo lo supo Isabel? Otra vez el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que le dice Isabel a María es, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarnos? O sea, se lo dice de una manera tan humilde, tan sencilla, bajándose y reconociendo a esta mujer, a María, esta jovencita, ¿verdad? Que llevaba a Jesucristo en su vientre, bajándose a ese nivel. Sí. Y aquí me encanta mucho lo que sigue después, ¿verdad? La respuesta de María a Isabel. Porque si ella ya te dijo que tú estás aquí arriba, pues muchas veces lo lógico ahí me es, quedo. Aquí me quedo. Y María se baja todavía más, ¿verdad? Y habla de la grandeza de Dios en ese Magnificat tan hermoso, ¿verdad? Mi alma glorifica al Señor, mi Salvador, porque puso sus ojos en la pequeñez de su esclava. Qué hermoso. Correcto. Qué hermoso es Rebeatamerizo, de veras. Qué hermoso revivir esos momentos de humildad, de sencillez ante Dios. Claro. Finalmente ante Dios, ante el motivo, ante la razón de que Isabel haya tenido un hijo, ¿verdad? De que haya saltado de gozo en su seno 6 meses antes de que se diera la concepción de Jesucristo, ¿verdad? Y que todo esto está plasmado, repito, insisto, lo que tú comentaste, lo que hablamos, María se lo platicó a Lucas, estos momentos tan importantes y tan hermosos dentro de... las escenas familiares que tú mencionas, por ejemplo, aquí de una joven, desde el encuentro que tiene con el ángel, una joven que ya tiene, fíjate interesante porque algunos entienden que cuando se habla de la Virgen es la edad en el que ya pueden concebir, y generalmente una virgen era considerada a partir de los 13 años de edad. Entonces algunos dicen ya era una virgen, ya estaba en edad de concepción, unos 13 años, una jovencita, pero que ya tenía conocimientos. Por ejemplo, cuando le dices en tu vientre vas a concebir, pero ¿cómo? Si yo no he conocido varón, no he tenido relación, ya tenía conocimiento. Dime la forma, dime la manera. Sí, porque no he tenido relaciones. O sea, ya tiene una preparación de la sexualidad. Esto que comentas sana, es bien importante, tan importante. porque hay 2 momentos en donde se da esta situación, este momento, ¿verdad? De que se le dice el ángel a María, también un ángel le dice a Zacarías, ¿verdad? O sea, a los dos un ángel les dice, va a haber vida, ¿verdad? Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Que María no duda. Así es. María pues, no tenía esposo y le dice, dime la forma. Porque María conocía las Escrituras. Claro. María conocía a Dios. María no era alguien así improvisada, no, había sido escogida y preparada por Dios. María iba al templo, María conocía la promesa de Dios y sabía que la promesa decía que de una mujer virgen llegaría el Mesías, el Salvador. Por eso le dice al ángel, dime la forma, quiero saber si esto viene de Dios o es nada más otra cosa que está pasando. Y el ángel confirma y María reconoce. Con Zacarías fue diferente. El ángel le dice a Zacarías,
tu mujer, la que era estéril mayor, va a concebir, y ahí sí había manera de concebir, Sí. porque eran esposos, Sí. porque había la intimidad carnal, conyugal, ¿me explico? Entonces, Zacarías duda, y le dice, ¿cómo es posible eso? Ah, ya dudaste, te quedas mudo, ¿no? O sea, esas son las diferencias en estas dos situaciones que son muy parecidas y en donde hoy necesitamos también reflexionar, pues, nuestra fe. Correcto. Nuestra fe, en no dudar de la voluntad de Dios. Aquí es importante resaltarlo. Cuando estudias, cuando conoces como María, cuando conoces verdaderamente a Dios, cuando conoces las Y le Escrituras, crees a ¿verdad? Dios, porque es lo que... crees y lo sigues. Y Porque hoy los principales protagonistas del debate contra la fe no han leído la Biblia, Correcto. nunca han ido a un retiro, a un curso bíblico, no. Pero ya son grandes teólogos, Pero ¿no? son grandes teólogos. Entonces, ¿cómo vienes a rebatirme algo que no has estudiado? Yo lo primero que les pregunto, a ver, ¿ya leíste la Biblia? Entonces, Claro, ¿cómo, no? es correcto eso. Y otra cosa importante que sí tenemos que resaltar, y aquí, hermano, lo digo con mucha caridad, también entre personas de fe ha habido debates, ¿no? Sí. También entre personas de fe, a lo largo de la historia y actualmente ha habido debates, pero no podemos olvidar de vista una cosa, el amor. Correcto. Y que es necesario también, ¿no? El intercambio de ideas es muy importante. Y precisamente la libertad, eso es a lo que nos lleva, ¿no? El poder intercambiar nuestras ideas. Y bueno, todas esas reflexiones que estamos viendo, que podíamos pasarnos todo el día Semanas hablando sobre estos temas, cursos, ¿no? Pero a mí me talleres. llama mucho la atención que, vuelvo a reiterar, el tema de Navidad es un tema muy familiar, muy familiar. Vemos las escenas familiares, incluso ahorita que mencionas a Zacarías, con todas sus deficiencias y con todo, el Señor lo utiliza para ser el padre de un gran hombre. El precursor. Porque le dice, sí, el Juan el precursor. Bautista, San Juan Bautista. Es correcto. Entonces, le dijeron que iba a ser padre de un gran hombre. Y volvemos a lo mismo. A pesar de Zacarías era un sacerdote. Sí. Zacarías había sido en ese momento elegido para el templo, en lo del incienso, o sea que no cualquiera podía estar allá, o sea, no era un improvisado, conocía, pero dudó. A pesar de toda la formación, dudó. Así es. ¿Verdad? Y ya después creyó. Pero a pesar de su duda, y eso es algo maravilloso, la gracia de Dios, ¿no? Que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras deficiencias, La promesa se cumple. Sí, Se da. Somos, Dios no le digo, instrumentos, ¿no? pues dudaste, entonces ya no. No. Somos instrumentos, Continúa. ¿no? Qué bonito es las Así oportunidades que Dios nos da Así para es. que le sirvamos, así que Así no te es. sientas alejado, relegado, ¿no? Es Sino correcto. Dios puede hacer grandes cosas. Pero a lo que voy es Y es parte, quiero aprovechar, por eso también Isabel le dice a María, dichosa tú que has creído, porque se te concederá todo lo que Dios Así es. te ha prometido, ¿no? Ese es el sustento de nuestra fe, o sea, Claro. pero tienes que creer. Esa es la base, ¿no? Claro. Entonces, fíjense que es interesante aquí, entonces, cada escena que aparece en la Navidad es una escena familiar. Incluso cuando tú observas el nacimiento, encontramos allá a José, incluso José aparece como un padre adoptivo. Interesante Sí, eso, ¿eh? claro, es interesante, claro, claro. Ve la figura La de un adopción, padre el amor de de la ese adopción, hombre, claro, sí, claro. de un hombre que realmente viene, porque Dios lo escogió para que cuide a su hijo. Fíjate, Así ese es algo maravilloso. Así es. El ser un padre adoptivo no te resta menos la ¿No? Y responsabilidad. todo lo que el hizo por él, ¿no? privilegio. Protegió, Hombre, proveedor, protector, en la Imagínate. persecución, en la huida a Egipto, o sea, todo. Esto es maravilloso, el tema de José, ¿no? Y luego ves la escena y está María, está el niño, el tema de la concepción, porque vean, el encuentro que está con Isabel y y María, dice que, ¿cómo supo ella? Porque dice, cuando llegaste y siente la presencia del niño, la criatura saltó en mi vientre. Quiere decir que ya es una vida, Claro, que siente. es una vida, así es. Fíjate, aquí está el tema, desde la concepción, Así aquí es. ya está con vida el Espíritu Santo. Desde que se escribió los evangelios, el conocimiento de lo que hay en el vientre de una mujer es una vida humana. Es un Mira, ser qué humano. maravilloso es ¿Sí? esto. Y otra cosa Y que desde así- antes ya se había escrito, hermano. Sí. Desde antes, una de las cartas de Pablo también escribió, ¿verdad? Que los paganos
no mataban a los hijos que estaban en el vientre de la mujer. Lo digo muy claro. O sea, la defensa de la vida se da desde tiempos bíblicos. Claro. Pero pues hoy día hemos perdido eso. Y el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Es correcto. ¿no? Entonces ahí está, quiere decir la vida. Y te conocía desde antes que fueras concebido en el vientre de tu madre. O sea, sí, hay tantas referencias a la vida, a la concepción y a que es un ser humano el que está en el vientre de la mujer. Como le dicen a Isaías, te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces, ahí está Juan Bautista escogido. Así es. Entonces, qué interesante, ¿no? El cuidado de los bebés que están en el que no han nacido. El poder interactuar con ellos, dialogar con ellos, porque es algo muy importante. Todo se está perdiendo. Otro tema que ahí yo veo es la maternidad. Mira qué maravilla, la maternidad, tanto en el caso de una anciana como en el caso de una joven. Desde el sí de María. Sí. Desde haber dicho sí, ¿verdad? A la vida, sí a ese niño, porque María pudo, si los tiempos que estaba viviendo ella los hubiera reflexionado en base a los seres humanos, pues hubiera dicho no. No existe, no quiero ser hereje, no quiero cometer barbaridades, ¿verdad? No existía ninguna posibilidad de que María dijera que no, porque había sido elegida y preparada. Pero es Dios. Algo muy interesante lo que estás diciendo, Doc. Alguien le pudo haber dicho, María, ¿cómo se te ocurre? Correcto. O sea, tú sabes que una mujer embarazada, sin esposo, en estas épocas, va a morir asesinada, apedreada. Sí, es correcto. ¿No? Esa es María sabía que su vida estaba en peligro. Correcto. ¿Con qué cara María iba a ir ante sus papás? Oye, papá, estoy embarazada. ¿No? O sea, sabía que tenía que afrontar esa situación con sus papás. Iba a ir con su prometido, con su novio, a decirle, oye novio, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada y no es tuyo. ¿No? O sea, todos estos momentos que hoy día refuerzan verdaderamente el sentido de el don de la vida en una mujer, que es algo que viene de Dios, que como tú dijiste, hay mujeres estériles también que no pueden concebir y que sufren y lloran por tener un hijo. El don de la vida tiene que ser aceptado en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia que se haya dado, es un sí a la vida porque es un ser humano, inocente, indefenso, que merece y que tiene derecho a nuestra protección y a nuestro amor. Muy bien, entonces vemos qué interesante todo las escenas. Para mí son escenas familiares, totalmente, incluyendo la de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tiene padres adultos que fallecen mientras algunos la entienden allá que queda huérfano y que se va al desierto. Entonces vemos allá el papel de un huérfano. Piensen esto nada más, o sea, Dios lo estaba preparando. O sea, el proceso de perder a sus padres, la orfandad, que se va al desierto, es parte del proceso de formación. Claro. Y a veces no lo entendemos. O sea, realmente es difícil lidiar con nuestra mente. Con las circunstancias de nuestra vida. Sí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? O sea, ¿quieres problemas? Ve a María, ve a José, ve la maternidad, ve la huida, ve la pasión de Cristo. ¿No? Imagínate, esos sí son problemas, ¿no? Porque imagínate un rey, ¿los cambiarías? Un rey persiguiéndote, ¿no? O sea, así totalmente. Para asesinar a tu hijo. ¿Cambiarías tu problema por eso? Es impresionante todo lo que él pasó. Pero todavía tenemos unos minutos. Ok, entonces. Y Jesucristo nace hoy, en la noche, para amanecer mañana 25. Jesucristo llega para darnos esperanza. Jesucristo llega para cambiar nuestras vidas. Tiene que ser esta la Navidad en la que tu vida cambie. Si después de esta Navidad sigue siendo el mismo, quiere decir que algo no pasó por allá, ¿verdad? Algo no se dio en tu corazón, porque pues verdaderamente hoy Jesucristo nace en tu corazón. El pesebre está en nuestros corazones y tenemos que prepararlos para poder recibirlo a Él como lo que se merece, como lo que es nuestro Rey y nuestro Salvador. Interesante porque fíjate que estos días estaba hablando con un amigo y el amigo hablaba sobre la reflexión de Navidad y decía, nuestro corazón era como un pesebre. El pesebre era un lugar donde estaban animales, un lugar no propio para el nacimiento de un niño, pero dice, así estaba nuestro corazón, lleno de tantos animales. Mira cuántos estaba allá, el pavo real del orgullo, estaba el puerco de la glotonería, cuántas cosas, animales estaban.
pues allí el Señor quiere nacer en tu corazón. Limpiar, sacar todo es algo eso. muy hermoso, reflexionar desde esa perspectiva es algo muy hermoso. Y también el hecho de que, fíjate, que ya no continuamos con el tema del Hanukkah, pero es maravilloso el tema de la luz, pero voy a saltarme todos los puntos y llegar al punto de que nació la luz, luz. Interesante porque, fíjense, que esto que menciona de Hanukkah, el primer día se prende la parte que se le conoce como el shamash, el sirviente, que va a servir para que alimente a todas las otras luces, el shamash, y representa al Mesías en el judaísmo, al Mesías que viene. Claro. Ahora, si ese día, ese primer día, nació el Señor, como por ejemplo, ahorita, ¿sabe qué día cae el primer día de Hanukkah en este año? El 25. El 25. El 25. ¿Y sabe cuándo termina el primero? Entonces, interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando nació? Se prendió, llegó el Mesías. El Mesías prendió la luz del Mesías. Llegó la luz, la llama, exactamente. La luz vino a este mundo y empezó a alumbrar a todos los hombres porque estaban en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio grande luz ese día. Y por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. Y lo dijo cuando estaba Hanukkah alumbrando en el pórtico del templo de Salomón, cuando dijo él, yo soy esa luz del mundo. Entonces, cuando llegan los 8 días, ¿qué pasó a los 8 días? Cuando cierra el Hanukkah, ¿qué pasa? A los 8 días él fue llevado al templo a ser circuncidado. ¿Y qué es en el calendario de nosotros actual? ¿Qué pasa a los 8 días? Si nació un 25, vamos a suponer, estamos hablando, a mí me gusta reflexionar sobre esto, ¿no? Claro. No estoy afirmando exactamente, porque el que te diga que nació tal fecha te está mintiendo. Yo también no puedo afirmar, pero me gusta reflexionar sobre, claro, y si nació el 25, pasó esto, que ese día, como en este Hanukkah, se prende el shamash. ¿Y sabes qué va a pasar a los 8 días cuando es llevado al templo? ¿Y sabes cuando lo circuncidan? Porque la circuncisión eres recibido en el pueblo del pacto. Es un nuevo comienzo la circuncisión en tu vida. Ya nació, pero necesita ser circuncidado, claro, el niño para que sea del pueblo del pacto. Okay. Ese día, en la circuncisión, se le pone nombre al niño. Ese día se grita. Y si estaban celebrando el cierre del Hanukkah, estaba la gente llena en ese lugar. Cuando llegan a circuncidarlo, imagínate el sacerdote que lo está circuncidando, que va a gritar su nombre, y grita el nombre de Jesús con toda la fuerza, y está la gente reunida. ¿Qué impacto es esto? Claro. ¿Qué impacto es al cerrar? ¿Y sabes qué pasa el día de la circuncisión? Un nuevo comienzo. ¿Y qué pasa? Este cierre de Hanukkah comienza el año 2025. Así el 1 de enero. Qué maravilloso es reflexionar sobre esto. Sí. ¿Te guste o no te guste? Las fechas no mienten. Sí, y de hecho esto que estoy diciendo yo no lo inventé, estas son las explicaciones que dan los judíos. Allá cuando tú vas a Jerusalén y vas a un tour y te dicen, aquí está Belén, mira, aquí nació el Jesús, porque no creen en Jesús, no creen que es el Mesías, no pueden cerrarse ante una verdad histórica, correcto. Y que millones de personas creemos y profesamos. Correcto, y en ese lugar pastoril. ¿Por qué pastoril? Aquí hubo, y me gustaría, ¿cuánto tiempo tenemos? Minutos nada más. Adelante, tú dale. Mira, hasta las 12 de la noche. Mira, algo interesante que pasó, porque algunos dicen, no pueden hacer en diciembre. ¿Por qué? Porque los pastores en Israel no dejan sus ovejas en diciembre. Pero hubo un historiador que indagó sobre Mishnas, se llama Alfred Edersheim, un gran historiador, y presenta unas Mishnas, las Mishnas son leyes judaicas para la administración, y dice que todos los pastores van a sus casas con su oveja, excepto los pastores que guardan las ovejas del templo, que son de sacrificio. ¿Por qué? Porque en invierno nace el cordero o los corderos que van a ser sacrificados en primavera. Es decir, en la fiesta de la Pascua. Entonces, el cordero de invierno, porque es cordero, no borrego. Cordero. Borrego es cuando ya tiene más de un año. No tiene que nacer en esos primeros 3 meses, que es un corderito. Es correcto. Entonces, ¿y qué hacían cuando nacían? Fíjate interesante. ¿Qué hacían? Ellos en las puertas, afuera de Jerusalén, los cuidaban que nazcan, porque había una promesa en el Génesis que allí iba a aparecer el Mesías,
en la puerta, le llaman ellos del Migdaleder, que es el cuidado de la puerta de las ovejas le llaman. Y entonces, cuando nacía ese cordero de invierno, como el invierno es muy crudo, lo envolvían en telas de pañales para que sobreviva el invierno. Claro. Y entonces, esa es la señal que les dijeron. Claro. Les dijeron, o sea, ellos están supervisando que nazca un cordero perfecto para el sacrificio. De modo que cuando viene la revelación, estos únicos pastores que no se fueron a sus casas, sino que estaban ahí velando para que nazcan los corderos del sacrificio. Claro. Le llega esta revelación con este mensaje tan grande. Vayan. ¿Y qué señal les da? La señal no es la de los magos, ¿no? Que es la estrella, ¿no? Porque no lo iban a entender, ellos no son astrónomos. No son astrónomos. Pero la señal de los pastores es interesante. Son dos cosas. Le dijo que es, después de que les habían dicho que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. 3 títulos. Salvador, Cristo y Señor. 3 títulos de ese. Le dijeron, ¿sabes qué? Ese Señor que ustedes ya les envié, ese Señor está envuelto en pañales. ¿Cuándo has visto un Señor envuelto en pañales? Sí. Los niños sí son envueltos en pañales también, ¿no? Pero ese Señor, ese no es un niño nada más, sino que es el Señor que está envuelto. Esto es una señal. Segundo, está puesto en un pesebre porque ellos ponían en los pesebres a los corderitos, allá los envolvían, los ponían en un pesebre para que así sobrevivan al invierno. Y entonces, ¿saben qué es lo que le está diciendo? Ustedes van a saber que ese es el cordero perfecto para el sacrificio. Y ustedes van a certificar ese cordero que va a morir. Claro. Así que el nacimiento está relacionado también con la muerte de Cristo. Esto es maravilloso. Sí, estaba anunciado todo, doctor. Estaba muy maravilloso. Pues, qué interesante. Salomón, de veras, gracias por hablarnos de estos temas. Quiero leer algunos mensajes, estoy viendo por acá. Sí, a quienes nos están viendo, muchísimas gracias. Doña Leo, gracias por estarnos viendo. Doña Isabel, gracias por sus saludos. Feliz Navidad también para usted. A doña María La Cruz, ¿la conoces? Mi esposa. Le mando besos. En las alturas, por supuesto. Le mando besos a mi esposa. Profe Jonathan, qué gusto. Gracias por estarnos viendo. Félix, hermano, gracias. Saludos. Tú siempre estás con nosotros también, ¿verdad? Y bueno, estamos ya terminando, hermano, este momento tan hermoso ya. Hoy pues tenemos que estar listos ya, ¿verdad? Supuestamente ya estamos listos, ya tuvimos un tiempo de preparación. Pero, ¿qué mensaje le darías tú a quienes nos están viendo? ¿Qué mensaje le darías tú a Cozumel, al mundo, en esta fecha tan importante, en este día tan importante para nosotros, en el cual va a llegar Jesucristo, van a ser los corazones, y que en el sentido bíblico también nos prepara para una segunda venida, porque Jesucristo va a venir, va a regresar, ¿verdad? Ya no de una virgen, ya no como bebé, sino va a llegar como hombre, con toda su potestad, y que el mensaje es claro: prepárense, ya le llegó el Mesías, ya les mostró el camino, ya se dio Él por tu salvación, pero necesitas. ¿Qué mensaje le darías? Pues mi mensaje, Doc, es que si Navidad es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, no celebren la Navidad o el nacimiento sin el cumpleañero. Sin Él. Ese es mi mensaje. Recuerden que Él se hizo hombre para que nosotros podamos ser elevados. Se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos grandemente. Él llegó en un pesebre para que el día de hoy usted pueda buscar su casa en donde protegerse con su familia, con sus hijos, y para que hoy, el día de hoy, usted vaya a celebrar. No dejemos solos a los ángeles celebrando, porque nadie celebró su nacimiento en la tierra más que sencillos pastores y unos magos que vinieron de lejana tierra desde el oriente de Israel, pero los hombres no lo celebraron. Sin embargo, el día de hoy nosotros somos invitados para que nos unamos a esta celebración, no con cosas que confunden lo que no es la Navidad. No olvidemos el verdadero sentido de la Navidad. Que Dios me lo bendiga. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Salomón. Y sí, hoy es un día muy especial. Un mensaje muy hermoso que me llegó de una persona que estimo mucho y que tiene un corazón enorme, ella y toda su familia, y que pido mucho por ellos también. Pues hoy es un día muy especial porque es el día en el que tenemos que, pues, abrir nuestro corazón.
al amor, a la bondad, a la esperanza, sobre todo de que las cosas van a ser mejores. La esperanza viene hoy en un niño, en un recién nacido. Y eso nos tiene que dar una luz muy grande para poder entender y reflexionar sobre el sentido de la vida de esos seres inocentes e indefensos que hoy están en el vientre materno, en nuestras propias vidas, en las vidas de nuestros ancianos que dieron su salud y su tiempo por nosotros, en la vida de aquellos que hoy día luchan por la verdad y por esas causas buenas. Hoy es el día en que tenemos que abrir nuestro corazón a todo ello, ¿verdad? Es el día en que tenemos que hablarle al que no hemos hablado durante mucho tiempo, aunque sea un WhatsApp. Hoy es el día en que tenemos que perdonar a quien nos ha lastimado y pedir perdón también a quienes hemos lastimado. Hoy es el día en que tenemos que agradecer a quienes nos han ayudado y también ayudar a quienes están necesitados. Hoy es el día en el que tenemos que empezar a caminar en este sentido de amor al prójimo, amándonos también nosotros mismos y a nuestro prójimo más próximo, que es nuestra familia. Hoy es el día del amor. Finalmente es el día en que nace el amor nuevamente, renace el amor en nuestros corazones y Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, Él es el amor de los amores. Entonces, que tengan todos una muy feliz Navidad. El 2025 va a ser muchísimo mejor. La esperanza la tenemos, la esperanza renace el día de hoy y te deseamos lo mejor para tu familia, lo mejor en salud, lo mejor en prosperidad, lo mejor en espiritualidad y que cada vez seamos un Cozumel más unido, más familiar, un Cozumel unido en el amor de Jesucristo. Muchísimas gracias a Sergio y a Leonora, los mejores deseos. El mejor regalo para ellos son nuestras oraciones, para ellos, para sus familias, para todos ustedes, para todos nuestros invitados que han estado con nosotros a lo largo de este año. Muchísimas gracias también. Tenemos todos que estar muy unidos para hacer de nuestra isla, para hacer de nuestras familias eso, una verdadera escuela de vida. Familia, sé lo que eres. Nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y feliz Navidad y un próspero año nuevo. En la época navideña vivimos fechas frías, pero llenas de amor, de solidaridad y generosidad. Y en la Isla TV hacemos votos y colaboramos para que esa sororidad, empatía y buena voluntad perdure todo el año venidero. Desde Cozumel y desde nuestro canal digital pondremos nuestro granito de arena para seguir impulsando los valores y las buenas acciones que nos permitan tener un mejor mundo, más justo, más saludable y más feliz. El equipo de la Isla TV les desea feliz Navidad y un gran año nuevo 2025. Feliz Navidad y próspero año 2025.